Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la ecuación diferencial de onda no homogénea que aparece aquí con estas condiciones de frontera y estas condiciones iniciales. Ya resolví esta ecuación por el método de cambio de variable y en este video voy a mostrar un método que es mucho más general y que va a servir para muchas más ecuaciones. En general, ecuaciones no homogéneas como esta de acá, incluso ecuación de calor, ecuación de Laplace, en general ecuaciones no homogéneas, ¿sí? Este método se conoce como método de desarrollo en funciones propias. Podríamos decir que es como una especie de generalización del método de variación de parámetros que utilizamos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Es más o menos algo así. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. También se le conoce como método de desarrollo en eigenfunciones o en autofunciones. Recuerden que es lo mismo, funciones propias, eigenfunciones, autofunciones o funciones características también es otra manera de llamarle. Bueno, este problema me lo envió Diana Rivarola, a quien le mando muchos saludos. Me lo envió a través de mis redes sociales. Entonces aquí le mando los saludos. Recuerden que ustedes me pueden enviar sus ejercicios también a través de mis redes sociales o en WhatsApp. Les voy a dejar en el primer comentario de este video los enlaces y ahí me pueden contactar. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Tenemos aquí una ecuación diferencial parcial no homogénea debido a esta función que aparece aquí, que en este caso es una función que solo depende de t, pero este método que vamos a ver va a funcionar aún si esta función dependiera también de x, o sea, si depende de ambas variables, tanto de t como de x, ¿sí? Bueno, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es resolver la ecuación homogénea relacionada, ¿sí? Como pueden ver es parecido a ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuál sería en este caso la ecuación homogénea? Bueno, pues quitar la función que la hace no homogénea. Es decir, nada más nos quedamos con esta parte de aquí, ¿sí? Y vamos a considerar solamente las condiciones de frontera, o sea, las condiciones que están dadas para la variable x, que son los extremos del intervalo para x, ¿sí? En 0 y en pi. Estas condiciones de frontera son las que vamos a considerar solamente. De momento no vamos a considerar todavía las condiciones iniciales. Esas las vamos a considerar más adelante, ¿sí? Entonces, este es el problema que vamos a resolver. Esta ecuación en derivadas parciales con estas condiciones de frontera. Bueno, pues las ecuaciones homogéneas nosotros ya sabemos resolverlas bastante bien. Ya hemos visto varios ejemplos en el curso de ecuaciones diferenciales parciales. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y vean el curso completo si no han visto los demás videos, para que sepan cómo resolver este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer pues es emplear el método de separación de variables, que es buscar soluciones que se pueden separar como un producto de funciones de una variable, una función de x por una función de t. Entonces, esto lo tenemos que sustituir en la ecuación en derivadas parciales. Para eso, derivamos dos veces respecto de t y luego dos veces respecto de x. Sustituimos en la ecuación en derivadas parciales y también hay que considerar cómo cambian o cómo van a ser las condiciones de frontera para estas ecuaciones diferenciales que nos van a aparecer, ¿sí? Y para eso, pues, podemos ya sea sustituir esas condiciones directamente aquí en la separación de variables y luego por ahí, pues, analizar el producto que nos queda, o directamente, pues, observar que las condiciones están dadas sobre la derivada respecto de x, así que van a ser para x' de x y hay que sustituir en 0 y en pi. Entonces son x' en 0, x' en pi y ambas tienen que ser 0, ¿sí? Recuerden que las condiciones de frontera deben ser homogéneas para poder resolver este problema por separación de variables. Si no fueran homogéneas, primero se tiene que hacer otro cambio de variable antes de empezar con este proceso, ¿sí? Bueno, pues en este caso entonces nos quedan estas condiciones de frontera. Y entonces al sustituir en la ecuación en derivadas parciales nos queda esto de aquí. Ahora separamos las variables, para eso el 9 y el t de t lo pasamos dividiendo al lado izquierdo, el x de x lo pasamos dividiendo al lado derecho y nos queda esto de aquí. Tenemos una función de una sola variable acá, que es variable t, acá una función que solo depende de x, como t y x son variables independientes entre sí. Esta igualdad solamente se puede dar si esto es igual a una constante a la cual llamamos lambda, ¿sí? Todo esto lo estoy explicando rápido porque ya lo hemos visto bastante en ejemplos anteriores. Bueno, pues en este método que vamos a emplear, como solamente estamos considerando las condiciones de frontera, solamente vamos a resolver la ecuación para x de x, ¿sí? Que es para donde están las condiciones de frontera. De momento todavía no vamos a resolver esta ecuación de acá, esta la vamos a dejar para más adelante, como vamos a ver en un momento. Entonces vamos a resolver solamente la ecuación para x de x, es decir, aquí este x de x pasa acá multiplicando, esto lo pasamos restando y bueno, aquí tenemos que analizar tres casos como ya sabemos. Caso 1 que lambda sea 0, caso 2 que lambda sea positivo, caso 3 que lambda sea negativo. Bueno, pues en el video anterior donde resolví esta misma ecuación por cambio de variable, ya resolví esta ecuación con estos tres casos, entonces no voy a volver a hacerlo aquí. Si quieren ver paso a paso cómo se hace, pues vayan y vean el video anterior. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces lo que vimos en el video anterior es que las soluciones que obtenemos son de la forma coseno de n por x, donde n es igual a 0, 1, 2, etcétera, cualquier entero no negativo, ¿sí? Este es todo el conjunto
de posibles soluciones para esta ecuación. Bueno, pues a estas son a las que se les conoce como funciones propias, eigenfunciones, funciones características, autofunciones, ¿sí? Que es lo mismo, cualquiera de los 4 términos. Yo lo voy a llamar funciones propias en este video. Bueno, pues entonces estas son las funciones propias. Y estas son importantísimas porque son precisamente las que nos van a ayudar a encontrar la solución para la ecuación diferencial parcial no homogénea, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí ahora, bueno, normalmente nosotros resolveríamos ahora la ecuación para t, pero no la vamos a hacer aquí, sino que vamos a sustituir esta función acá donde hicimos la separación de variables. Es decir, que las funciones para u son de la forma, bueno, pues x de x por t de t, pero en lugar de x de x ponemos estas funciones que son coseno de n por x y luego t. Pero recuerden que aquí pongo los subíndices porque en realidad lo que estamos obteniendo es un conjunto infinito de soluciones, uno para cada valor de n, para n igual a 0, 1, 2, etcétera, ¿sí? Por eso le pongo el subíndice. Entonces lo que vamos a hacer es considerar una combinación lineal infinita de estas soluciones de aquí. O sea, vamos a buscar soluciones u de x, t que sean una suma desde n igual a 0 a infinito. Empieza en 0 porque aquí tenemos n desde el 0, pero si el 0 no fuera un valor propio, bueno, pues tendríamos que empezar desde el 1, ¿sí? Entonces aquí empezaríamos desde el 1. Bueno, entonces lo que vamos a buscar son soluciones de esta forma. A esto es a lo que se le conoce como expansión en funciones propias, porque aquí tenemos las funciones propias que son los cosenos multiplicadas por otras funciones que dependen de t y estas son las funciones que nosotros queremos encontrar para que, bueno, pues obtener una solución de la ecuación no homogénea, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es parecido al método de variación de parámetros de ecuaciones diferenciales ordinarias en el sentido de que cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial ordinaria no homogénea, primero resolvemos la ecuación homogénea, nos queda una solución general en la cual multiplicamos por ahí por unas constantes, luego esas constantes las variamos para encontrar la solución particular y demás. Bueno, pues aquí es como si estas constantes que multiplicaban al coseno las estamos variando con respecto del tiempo. Es más o menos algo así, pero en realidad el método se llama desarrollo en funciones propias. Bueno, pues entonces vamos a regresar a nuestra ecuación diferencial parcial no homogénea y ahora sí con las 4 condiciones que nos daban desde el inicio. Y entonces hasta ahora, bueno, pues lo que tenemos es esto de aquí. Obtuvimos el conjunto de funciones propias. Entonces vamos a buscar una solución que sea un desarrollo en funciones propias. Observen para empezar que esta función de aquí que nosotros estamos proponiendo ya cumple las condiciones de frontera, precisamente porque nosotros acabamos de resolver la ecuación homogénea relacionada. Entonces, esta expresión ya cumple estas 2 condiciones de frontera. Ahora, lo que no cumple es todavía la ecuación no homogénea, ni tampoco las condiciones iniciales. Bueno, hay que ver cómo deben ser estas funciones para que precisamente se cumplan, ¿sí? O sea, en general no se cumplen para cualquier función, sino que hay que encontrar las funciones específicas para las cuales se satisfaga tanto la ecuación no homogénea como las 2 condiciones iniciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sustituir esta función en la ecuación diferencial parcial. Entonces, para eso necesitamos derivar primero 2 veces respecto del tiempo. Eso es muy sencillo porque, pues, como esta es una función de t y esta es una función de x, solamente hay que derivar esta función 2 veces. Entonces, la segunda derivada respecto del tiempo, pues, es la segunda derivada de t respecto de t. Ahí está. Ahora también hay que derivar 2 veces respecto de x para luego sustituir aquí. Aquí lo voy a hacer con más cuidado. Primero vamos a calcular la primera derivada respecto de x. Vean que hay que derivar este coseno y la derivada de coseno es menos el seno y luego por la regla de la cadena sale esta n aquí, ¿sí? Ahora hay que volver a derivar respecto de x para tener la segunda derivada. Entonces la derivada del seno es el coseno. Ya no cambia el signo, entonces por eso sigue quedando el menos. Entonces queda coseno de nx por otra n que sale por la regla de la cadena. Por eso esa n se multiplica con esta y queda n cuadrada. Bueno, pues estas 2 expresiones las sustituimos en la ecuación en derivadas parciales y obtenemos entonces esto de aquí. Simplemente sustituí aquí las expresiones con las sumatorias. Y ahora lo siguiente es ordenar los términos. Aquí lo que vamos a hacer es todas las sumatorias que tengamos, vamos a pasarlas todas al lado izquierdo. Y la función no homogénea, bueno, pues la vamos a pasar al lado derecho, ¿sí? Que en este caso ya está en el lado derecho. Entonces, esta sumatoria la pasamos al lado izquierdo restando. Luego este menos 9 podemos meterlo dentro de la sumatoria a multiplicar al menos n cuadrada. Entonces, menos por menos da más, así que ya queda positivo y queda 9n cuadrada. Ahora, estas 2 sumatorias las podemos juntar en una sola y factorizar el coseno. Así que lo hacemos. Entonces, entre corchetes nos va a quedar este coeficiente que es tn' y acá nos queda 9n cuadrada por tn de t. Todo esto multiplicando al coseno de nx porque se factorizó, ¿sí? Entonces vean lo que tenemos ahora. Tenemos del lado izquierdo una sumatoria igual a una función. En este caso es una función que solo depende de t, así que nos va a quedar mucho más fácil el cálculo. Pero si esta función también dependiera de la x, bueno, pues tendríamos que hacer aquí una serie de Fourier. O sea, la parte de la derecha
tendríamos que expresarla como una serie de Fourier, o podemos observar pues, que precisamente esto de aquí es como si fuera una serie de Fourier en cosenos, ¿sí? Y esto es como si fuera el coeficiente de la serie de Fourier. Entonces ya sabemos nosotros cuál es la fórmula para calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces aplicamos simplemente esa fórmula, la igualamos a este coeficiente y así sería como procederemos en el caso de que aquí hubiera alguna x. Pero no hay ninguna x, solamente hay una t. ¿Sí? En general, cuando tengamos funciones que solo dependan de t, nos queda mucho más sencillo porque podemos simplemente comparar los coeficientes, ¿sí? Para comparar los coeficientes vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí vamos a desarrollar esta sumatoria un poquito, los primeros términos. Yo desarrollé hasta el 2, ¿sí? Entonces recuerden que simplemente se sustituye el 0 en cada n, aquí está. Luego se sustituye el 1 en cada n, se le suma. Luego se sustituye el 2 y así continuaríamos. Realmente esto es infinito, no podemos escribir todos los términos. Nada más desarrollamos algunos para darnos una idea, ¿sí? Voy a simplificar un poco porque vean que aquí 0 al cuadrado es 0, todo esto por 0 da 0, coseno de 0 es 1, entonces nada más queda este término, aquí está. Aquí, bueno, pues 1 al cuadrado es 1 por 9 da 9. Coseno de 1x lo podemos poner simplemente como coseno de x. Luego acá queda 4 por 9, 36, etc. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es comparar los coeficientes de los cosenos. Los cosenos que estén del lado izquierdo con los cosenos que estén del lado derecho. Pero del lado derecho no hay ningún coseno de x, ¿sí? Eso es porque solamente tenemos el término constante, o bueno, constante en x, digamos, que sería este término de aquí, el cual debe ser igual a t. Y todos los demás, como no hay cosenos, deben ser iguales a 0, ¿sí? Entonces, por eso les decía que cuando tengamos una función que solo depende de t, es mucho más fácil, porque en realidad solamente va a ser igual al coeficiente para n igual a 0. No habrá coeficientes para los demás términos, n igual a 1, n igual a 2, todos esos serán 0. ¿Sí? Si hubiera ya por aquí alguna x, pues entonces tendríamos que usar la fórmula de los coeficientes de Fourier. Bueno, pues ya más adelante vamos a resolver más problemas de este tipo con funciones aquí más complicadas para que vean cómo se hace en el caso general. Pero bueno, en este caso nos quedó entonces muy sencillo. Así que este término tiene que ser igual a t y luego los demás términos son igual a 0. No hace falta escribir cada término igual a 0, sino que noten que pues, este término surgió del desarrollo de acá. Entonces directamente ponemos este término igual a 0 y solamente especificamos que esto ocurre solamente para n mayor o igual que 1, porque para n igual a 0 tenemos esta ecuación de acá arriba. Entonces vean que tenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y son ecuaciones muy fáciles de resolver porque son de coeficientes constantes. De hecho, esta ecuación de acá arriba se resuelve directamente integrando respecto de t, ya que las derivadas están dadas respecto de t. Entonces integramos una vez, se reduce en 1 el orden de la derivada. La integral de t es un medio de t al cuadrado más una constante que surge de hacer la integral indefinida. Luego volvemos a integrar respecto de t, entonces la integral de un medio de t cuadrado es un sexto de t al cubo, la integral de c1 es c1 por t y luego surge otra constante de haber vuelto a integrar. Estas dos constantes hay que determinar cuánto deben valer y para eso vamos a considerar las condiciones iniciales que todavía no hemos considerado, ¿sí? Ahora, esta ecuación de acá es una ecuación de segundo orden de coeficientes constantes. Aquí tiene un coeficiente 1, aquí tiene 9n cuadrado, que es una constante, así que ya sabemos que la solución será una combinación en general de exponenciales, pero depende de las raíces de la ecuación característica, que en este caso es r cuadrada más 9n cuadrada igual a 0. Entonces nos quedan soluciones complejas y nos queda una combinación de senos y cosenos. Todo eso es tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, por eso ya no lo explico con tanto detalle, pero en la descripción pueden encontrar el enlace a mi curso si necesitan repasar ese tema. Entonces en este caso nos queda otra constante que voy a poner como C3, porque acá ya puse C1 y C2. Entonces pongo C3 coseno de 3n por t. Recuerden que es la raíz cuadrada de este de aquí. Raíz de 9 es 3, raíz de n cuadrada es n, ¿sí? Y luego más otra constante, C4 por el seno de lo mismo, 3n por t. Esto solamente si n es mayor o igual que 1. Entonces ya tenemos cómo son las funciones t, pero tenemos unas constantes aquí que todavía hay que determinar. Para eso vamos a usar ahora las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces volvemos a la expresión, el desarrollo en funciones propias. Y ahora lo que vamos a hacer es, en este desarrollo, sustituir las condiciones iniciales. Bueno, pues podemos empezar directamente sustituyendo esta condición. Simplemente es hacer t igual a 0. Entonces aquí en esta t se hace 0 y eso debe ser igual al coseno de 2x. Entonces, de nuevo podemos ver que esto es un desarrollo en serie de Fourier en cosenos en general. Pero aquí también nos queda algo sencillo porque también podemos comparar simplemente los coeficientes. En el caso de que aquí no hubiéramos tenido un coseno, sino que por ejemplo tuviéramos x cuadrada, bueno, pues tendríamos que hacer el desarrollo en series de Fourier. O sea, este coeficiente sería igual a 2 sobre pi de la integral de 0 a pi de
la función por el coseno de n por x de x. Eso ya lo sabemos bastante bien de series de Fourier. De cualquier manera, también si necesitan repasar el tema de series de Fourier, también tengo un curso en mi canal y lo pueden encontrar en la descripción de este video. Bueno, entonces en este caso no hace falta aplicar las fórmulas de los coeficientes de Fourier, sino que podemos directamente comparar los coeficientes. Entonces vamos a desarrollar esta sumatoria para los primeros valores de n. Aquí está el desarrollo. Yo desarrollé ahora hasta n igual a 3 y ahora vamos a comparar los coeficientes. Entonces del lado izquierdo vemos que pues tenemos este término que no tiene ningún coseno, que es el término independiente. Acá no hay ningún término, entonces este debe valer 0. Luego el coeficiente del coseno de x, aquí es t1 de 0. Acá no hay un coseno de x, así que este también vale 0. Luego tenemos el del coseno de 2x, que es t2 de 0. Y acá el coeficiente es 1, por lo tanto t2 de 0 debe ser 1. Y todos los demás pues valen 0, porque no hay coseno de x, no hay coseno de 3x, coseno de 4x, etc. Todos los demás valen 0, entonces eso lo podemos poner así. T sub n evaluado en 0 debe ser 0, siempre y cuando n sea distinto de 2. Y así podemos poner todas las condiciones, no hace falta escribir aquí un montón, una lista de condiciones. Con esta ya están todas las demás. Bueno, pues entonces estas son algunas condiciones que deben cumplir estas funciones, pero no son suficientes todavía para determinar las constantes. Recuerden que necesitamos 2 condiciones para cada función, ¿sí? Entonces vean que estos de aquí los obtuvimos solamente de la primera condición inicial. Ahora vamos a obtenerlo de la segunda condición inicial, otro par de condiciones para poder sustituirlas en estas funciones de acá. Entonces, para sustituir esta condición, lo que vamos a hacer es derivar primero respecto de t, lo cual es muy sencillo. Derivamos respecto de t, simplemente aquí le ponemos la t' y ya está derivada respecto de t, ¿sí? Y de acuerdo con esta condición, si sustituimos t igual a 0, pues eso debe ser 0. Entonces sustituimos t igual a 0 aquí y esto debe ser 0, ¿sí? Entonces tenemos aquí una serie que debe ser siempre igual a 0. Bueno, pues eso solamente pasa si los coeficientes de los cosenos son todos ellos 0, ¿sí? O pueden aquí desarrollar los primeros términos y van a ver pues que evidentemente cada coeficiente debe valer 0. Entonces ponemos aquí que tn' evaluado en 0 debe ser igual a 0 para toda n. Entonces ya tenemos ahí otra condición, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí varias condiciones. Realmente lo que pasa es que tenemos una condición por separado para t2 y aquí para t' en 2, pues que sería 0. Y luego otra condición para todos los demás casos. Entonces hay que analizar aquí cada caso por separado. Vamos a empezar con esta función de acá arriba que obtuvimos primero, t evaluado en 0. Para esta función se debe cumplir esta condición porque n es distinto de 2, ¿sí? N vale 0. Entonces, evaluado en 0 debe ser 0 y la derivada evaluada en 0 también debe ser 0. Entonces, primero evaluamos en 0 directamente. Así que este término se hace 0, este se hace 0 y queda C2. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esta condición, eso debe ser igual a 0. Ya tenemos que C2 entonces vale 0. Ahora, para poder sustituirla de la derivada, pues primero necesitamos derivar esta función. Entonces, derivamos, eso nos da un medio de t cuadrada más C1 y este término se anula. Luego evaluamos en t igual a 0, así que este término se hace 0, solamente queda C1 y eso debe ser 0. Entonces tenemos que tanto C1 como C2 deben valer 0. Entonces aquí las eliminamos y tenemos entonces que la función t sub 0 de t debe ser igual a 1/6 de t al cubo. Ya tenemos entonces la primera función totalmente determinada. Ahora vamos a determinar las demás funciones. Pero como tenemos por aquí una condición por separado para n distinto de 2, bueno, pues primero vamos a analizar las condiciones para n igual a 2, ¿no? O sea, esta condición de aquí directamente. Entonces, si n vale 2, pues nos va a quedar t2 de t igual a c3 coseno de 3 por 2 que son 6 y aquí también 3 por 2 que son 6. Esta es la función t2 de t. Esta función debe cumplir esta condición, que t2 evaluado en 0 debe ser 1. Y también debe cumplir esta de acá porque esta es para toda n. Entonces la derivada evaluada en 0 debe ser 0. Entonces de una vez derivamos antes de sustituir las condiciones. Aquí está la derivada. Y ahora sí sustituimos las condiciones. Primero aquí evaluamos en t igual a 0. Y recuerden que coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0. Entonces este término se anula. Aquí queda simplemente c3. Y de acuerdo con esta condición esto debe ser igual a 1. Entonces tenemos que la constante C3 vale 1. Ahora sustituimos t igual a 0 acá en la derivada. Nos queda esto de aquí. Seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1. Entonces aquí nos queda 6C4, que de acuerdo con esta condición debe ser 0. Pasando el 6 dividiendo, queda 0 entre 6, que es 0. Entonces C4 vale 0. Entonces C3 vale 1, C4 vale 0. Sustituimos por aquí y nos queda entonces que T2 de t es simplemente el coseno de 6t. Como C4 vale 0, se elimina el seno. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la función t2 de t. Nos falta determinar las demás funciones, o sea, las de acá para n distinto de 2. Entonces ponemos que si n es distinto de 2, entonces las funciones son estas de aquí. Aquí las volví a escribir y derivamos para también sustituir la otra condición. Entonces evaluamos en t igual a 0 y aquí también en t igual a 0 y vamos a llegar a esto de aquí. ¿Sí? Es muy fácil llegar porque vean que si aquí sustituimos t igual a 0, pues otra vez nos va a quedar simplemente el C3, el cual debe valer 0. Y si aquí sustituimos el 0, nos va a quedar 3nc4 igual a 0, que nos lleva a que c4 vale 0. Entonces ambas constantes valen 0, por lo tanto tn de t es
la función idénticamente 0, siempre y cuando n sea distinto de 2. Entonces ahí tenemos ya todas las funciones t, n de t, ahora sí ya bien determinadas, ya no tienen constantes por ahí que hay que determinar su valor. Así que ahora podemos sustituir estas funciones en la expansión en funciones propias que estamos buscando, ¿sí? Entonces para poder sustituirlas hay que desarrollar aquí los primeros términos. Entonces otra vez voy a desarrollar hasta n igual a 3 y ahora sustituimos las funciones que ya tenemos. T0 de t es un sexto de t al cubo y luego tenemos que T2 de t es coseno de 6t, eso lo sustituimos por acá. Y todas las demás valen 0, o sea que este término vale 0, este de acá vale 0, todos los de acá valen 0. Entonces simplemente nos va a quedar el T0 de t, que es un sexto de t al cubo, más el T1 de t, que es el coseno de 6t, por el coseno de 2x, ¿sí? El T2 de t, ahí está. Bueno, pues esta es justamente la solución para esta ecuación, tanto la ecuación no homogénea que ya vimos, ya la obtuvimos por sustitución y ya cumple las dos condiciones iniciales y ya cumple las de frontera. Bueno, ya queda como ejercicio para ustedes que verifiquen que efectivamente esta función cumple con todo eso. De hecho, pueden ver que la solución que acabamos de obtener es la misma que habíamos obtenido en el video anterior por el método de cambio de variable. ¿Qué les pareció este método para las ecuaciones no homogéneas? ¿Les gustaría ver más ejemplos más complicados? Incluso podríamos pensar en una ecuación que a la vez sea aquí no homogénea y a la vez tenga condiciones de frontera no homogéneas. Sería interesante ver cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos, si les gustaría ver más ejemplos. Y bueno, también los invito a unirse al canal. Los invito a que le den clic al botón unirse y ahí pueden ver más información acerca de las membresías. Al hacerse miembros del canal tienen acceso a un montón de beneficios. Entre esos beneficios tienen acceso a una lista de reproducción con cientos de ejercicios que son exclusivos para los miembros del canal. Cientos de videos con ejercicios muy interesantes. Así que los invito a darle clic al botón unirse y ahí pueden ver más información. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.